Hola, bienvenidos a la parte 3 del sistema de tierra de instalaciones eléctricas con el título ¿Cómo realizar mediciones de resistencia a tierra de un electrodo de puesta a tierra? Esto es bien importante porque todavía existen dudas de cómo realizar esa medición y para qué nos sirve y qué valor es el que tenemos que obtener. Para ello, en esta parte 3 veremos el valor de la resistencia a tierra de un electrodo de puesta a tierra, los aparatos de medición, método de medición normativo y métodos de medición alternativos para realizar esta prueba de resistencia a tierra. El tema que hay que conocer es el valor de la resistencia a tierra del electrodo de puesta a tierra que nos exigen las normas. Esto es la norma oficial mexicana NOM 001C de 2012 y el National Electrical Code, el NEC 2017 en Estados Unidos, indican en la sección 250-50 y en la sección 250-53A2 excepción que el valor de la resistencia a tierra de un electrodo de puesta a tierra debe ser menor o igual a 25 ohms. Esto siempre se debe de respetar. En caso de que se dé mayor a 25 ohms, es una no conformidad con respecto a la norma. Por lo tanto, se tienen que hacer métodos alternativos como poner electrodos de puesta a tierra adicionales para obtener un valor menor a 25 ohms y así estar dentro de los valores exigidos por la norma. También tenemos que conocer qué es la resistencia a tierra. La resistencia a tierra es la resistencia del suelo para que circule una corriente eléctrica, es decir, es la resistencia que tenemos alrededor de mi electrodo. Tenemos que conocer la tierra, el suelo, que tenemos aquí, lo que es el suelo, es un pobre conductor comparado con los conductores de cobre. El suelo, ¿por qué? Porque podría estar compuesto de roca, de piedra volcánica, puede ser suelo orgánico. Cuando tenemos un suelo orgánico muy amigable, ese puede ser un buen conductor y la resistencia que va a tener es una resistencia baja, por lo cual nos conviene instalar el electrodo de puesta a tierra en terrenos orgánicos que estén húmedos para que la resistencia del electrodo bajo prueba sea de un valor bajo. Valor de la resistencia a tierra. Las mediciones de resistencia a tierra son realizadas para 1. Que se determine la efectividad del electrodo de puesta a tierra de las mallas de tierra en una subestación, que es muy importante para controlar los potenciales de paso, de contacto y de transferencia. Y las conexiones, las cuales son utilizadas en los sistemas eléctricos para proteger al personal y al equipo. Aquí es bien importante que el valor de la resistencia sea muy baja, para darle mayor seguridad a las personas involucradas en el mantenimiento, en la reparación de una instalación eléctrica y del personal ajeno a ellas. También nos sirve para encontrar buenos lugares de resistencia baja y obtener información específica de la composición del suelo. También por medio de un electrodo de puesta a tierra, si conocemos su resistencia a tierra, podríamos conocer la resistividad del suelo en el cual está enterrado esta varilla, y con eso nos puede ayudar para el diseño de una malla de tierra de una subestación eléctrica. El valor de la resistencia a tierra de un electrodo de puesta a tierra puede variar por los cambios de temperatura y por el clima, por lo cual se debe de comprobar el valor periódicamente. Las normas nos indican, algunas nos exigen, otras nos recomiendan que por lo menos se hagan 2 mediciones al año, una en temporada de secas y una temporada de lluvias, para ver cómo está variando su valor de resistencia y tener un registro para ver esas variaciones y ver que se siga conservando dentro de los valores normativos entre 0 y 25 ohms. Antes de entrar a lo que son las mediciones de resistencia a tierra, es conocer la naturaleza del electrodo de puesta a tierra.
el cual tiene tres componentes, que es la resistencia del electrodo mismo, sería la resistencia del electrodo mismo que tenemos aquí, que es, esa resistencia es la del acero, con una capita de cobre que lleva el electrodo. Otro componente es la resistencia de contacto entre el electrodo y el suelo adyacente, el que tenemos aquí, el que se alcanza a percibir de color gris, que tenemos aquí, es la resistencia de contacto entre el electrodo y el suelo alrededor de la varilla. Si está bien compactada la tierra y hace bien contacto la tierra con el electrodo, esta resistencia se hace nula, pero si el electrodo queda separado de la tierra, con tal vez una capa de aire, la resistencia va a ser muy alta. Por eso es bien importante que el electrodo se instale correctamente y que quede bien instalado firmemente y que haga contacto bien con la tierra que tiene alrededor. Y otro componente es el 3, la resistencia del suelo alrededor del electrodo. Toda la resistencia del suelo, como lo vimos, podría ser roca volcánica, puede ser roca triturada, puede ser tezontle, puede ser tierra orgánica, que nos ayudaría mucho en el valor de resistencia a tierra del electrodo de puesta a tierra. Principios que involucran la medición de la resistencia a tierra. La resistencia a tierra de cualquier sistema de electrodos de puesta a tierra puede ser calculado por la siguiente fórmula general. R, que viene siendo la resistencia en ohms, va a ser igual a la resistividad del suelo, que viene dada en ohms metro, por la longitud de la varilla en metros, sobre la sección transversal del electrodo en metros cuadrados. Por lo tanto, como vemos en la fórmula, es importante conocer la resistividad del suelo para poder determinar qué resistencia obtendríamos al instalar un electrodo de puesta a tierra dentro de esa porción de suelo, porción de terreno que tenemos ahí. Porque conocemos la longitud, normalmente la longitud de una varilla normalizada es de 3 metros, conocemos su sección transversal, y si conocemos la resistividad del suelo, podríamos conocer la resistencia que podríamos obtener cuando enterremos un electrodo de puesta a tierra en esta zona. Y tenemos el principio de medición de la resistencia a tierra de un electrodo de puesta a tierra. Los instrumentos de medición de la resistencia a tierra, en su interior tienen una fuente de corriente directa, tienen un voltmetro, tienen un ampérmetro para medir la corriente, el voltmetro para medir la tensión. Al tener esos dos parámetros podemos conocer la resistencia. Estos tipos de aparatos de medición de resistencia a tierra, tenemos uno que es de 3 terminales, en el cual una terminal se utiliza para conectar el electrodo de puesta a tierra bajo prueba, y este propio aparato de medición trae 2 varillas de prueba, como las que vemos aquí, las de color blanco. Para este caso, para el ejemplo, para darle la explicación del principio básico de la medición de la resistencia a tierra, la pondremos como la varilla 3 y la varilla 2. La corriente que circula entre la varilla 2 y 3 va a ser medida por el ampérmetro que tenemos aquí. Y la diferencia de potencial la vamos a medir por medio de un voltmetro. Cuando la varilla 3 se localiza en varios puntos entre la varilla 1 y la varilla 2, en línea recta, este instrumento de medición nos va a medir la resistencia a tierra. Ahora, para el ejemplo, moveremos la varilla 3, la acercamos a la varilla, al electrodo bajo prueba, y en ese momento tomamos la medición, arrojándonos una resistencia, ¿sí?, a cierta distancia. Por ejemplo, en este ejemplo podríamos tener 30 centímetros y estamos obteniendo 5 ohms de resistencia en ese punto. Si la vamos alejando a 60 centímetros, la varilla 3 del electrodo, ponemos aquí a la varilla 3, trazamos, obtenemos el valor de casi 10 ohms de resistencia en ese punto
a los 60 centímetros. Ahora la vamos a alejar a 1.20, la varilla 3 la ponemos a 1.20 y graficamos el valor de resistencia que nos dio, que nos está dando 18 ohms. Y así vamos alejando la varilla 3 hasta alcanzar la varilla 2. Por ejemplo, ahora la vamos a colocar a 1.80 y observamos que el valor que se obtiene son 20 ohms en la medición. Si la alejamos a 2.40 con una medición de 30 ohms, graficamos otro punto y como ven, ya graficamos la curva del comportamiento de la resistencia a tierra de un electrodo de puesta a tierra. Como conclusión, sacamos que cuando está más cerca del electrodo bajo prueba, la resistencia es muy baja, y conforme se va alejando y acercando a la varilla 2, la resistencia va a aumentar, obteniéndose una curva de este tipo. Con esta curva podemos obtener en forma gráfica el valor de resistencia a tierra del electrodo de puesta a tierra. Si observamos la parte plana de la curva, la cual queda en paralelo con el eje de las X, cuando la curva presenta esa forma plana y es paralela al eje de las X, en ese punto es el valor real de la resistencia a tierra del electrodo de puesta a tierra. Es decir, de acuerdo a esta gráfica, obtenemos 20 ohms. 20 ohms de resistencia a tierra del electrodo de puesta a tierra, el cual está dentro de los valores que nos exige la norma oficial mexicana, NOM 001C de 2012 y el NEC 2017. Y aquí tenemos la ilustración de cómo la varilla 2 se instala cerca del electrodo de puesta a tierra y se va alejando y se van tomando las mediciones y se van graficando las resistencias. Y observamos que mientras se va acercando a la varilla 3, la resistencia aumenta significativamente. Y como le mencionamos, en el punto en donde la curva presenta una forma plana y es paralela al eje de las X, en ese momento este es el valor de resistencia a tierra del electrodo de puesta a tierra. Es decir, para este ejemplo son 20 ohms, el cual el valor está dentro de lo que nos exige la NOM 001C de 2012 y el NEC 2017. Esta es en forma gráfica de cómo se obtiene el valor de la resistencia en México. La Secretaría del Trabajo, en la NOM 022, nos indica que el valor de la resistencia a tierra de un electrodo de puesta a tierra para estática debe estar comprendido entre 0 y 25 ohms, y se tiene que realizar esta gráfica como la que acabamos de hacer para determinar el valor de resistencia a tierra del electrodo de puesta a tierra. Pero tenemos otro método normativo más exacto y con una sola medición. Este fue elaborado por IEEE y nos dice, este método nos dice que debemos de colocar la varilla 2 a una distancia de, y la varilla 3 la voy a poner a una distancia de 0.62 de D, es decir, el 62% de la distancia en la cual coloqué la varilla 2. Por ejemplo, podríamos tener una distancia de 10 metros, aquí 10 metros, entonces la varilla 3 la colocaríamos a 6.20 metros. Si la varilla 2 la dejamos a 20 metros, la varilla 3 la vamos a dejar a 12.40 metros. Y así, si tenemos otros valores intermedios, por ejemplo 16 metros, pues lo multiplicaríamos por 0.62 para colocar la varilla 3 en el valor exacto, en el cual vamos a obtener el valor real de la resistencia a tierra del electrodo de puesta a tierra bajo prueba. Entonces ya tenemos esos dos métodos, el método gráfico y el método matemático. La resistencia a tierra correcta es usualmente obtenida cuando la distancia entre el electrodo bajo prueba está al 62% de la distancia entre la varilla 1 y la varilla 3.
En caso de que en algunos lugares no exista jardín, como se ve en la ilustración, es una plancha de concreto, no hay forma de colocar las varillas de prueba del instrumento de medición. Este método de medición de los 2 puntos también se le conoce como el método directo. Este método se utiliza cuando en el lugar en el cual se encuentra instalado el electrodo de puesta a tierra no hay jardín o suelo disponible. Puede ser un sótano, dentro de una planta industrial, etcétera. Una plancha de concreto. En el instrumento de medición se realiza un puente, como se observa aquí, entre la terminal de potencial y la terminal de corriente. Vamos a hacer un puente. Y se utiliza una sola terminal de prueba, como se muestra, y se humedece con agua aquí para que haga contacto la varilla con el concreto. Se realiza la prueba y el valor obtenido de la resistencia del electrodo es un valor aproximado, muy cercano al que se va a obtener mediante el método de los 3 puntos cuando tenemos un jardín para poder colocar nuestras varillas de prueba. Otra opción es conectar el cable rojo que tenemos aquí a un electrodo de puesta a tierra, a una estructura, una tubería, etcétera, que la vamos a utilizar como referencia. Hay ocasiones que se utilizan los electrodos del sistema de pararrayos como un electrodo auxiliar de referencia para realizar esta medición. Por el método de los 2 puntos podríamos tener una tubería de agua que sea eléctricamente continua y que nos sirva como referencia. Otra es también la estructura del edificio, la estructura metálica. La podemos tener como referencia para utilizar este método de los 2 puntos, que es un método alternativo y se acerca el valor a un valor real. Ahora tenemos una pregunta, como lo hemos estado haciendo en todas las partes involucradas en la puesta a tierra de un sistema eléctrico. Vamos a ir poniendo preguntas y también más adelante haríamos una parte de preguntas y respuestas para que se vayan familiarizando con ellas y responder correctamente alguna pregunta que alguna persona nos haga. Esto nos puede auxiliar también para presentar algún examen, etcétera. Entonces tenemos aquí una pregunta: ¿cuál es el valor máximo normativo para la resistencia a tierra de un electrodo de puesta a tierra? Tenemos 10 ohms, tenemos 5, tenemos 25. ¿Cuál será la respuesta correcta? ¿Cuál es el valor máximo normativo para la resistencia a tierra de un electrodo de puesta a tierra? Consultamos la NOM 001C de 2012, el NEC 2017 y obtenemos que máximo debe ser de 25 ohms. Mandamos la respuesta, ponemos continuar y nos dice que obtenemos un 100 de calificación. La respuesta es correcta, por lo tanto hemos aprendido que el valor de la resistencia a tierra de un electrodo de puesta a tierra como máximo debe tener 25 ohms. Y por último, agradeciendo su atención a esta parte 3, deben de estar pendientes de la próxima parte y es muy importante que se suscriban. Toda aquella persona que se suscriba a estos videos, si van a participar en un sorteo de libros gratis, se van a sortear unos libros de mi autoría para que los obtengan en forma gratuita, y dependiendo el estado de aquí de México donde del ganador, solamente tendría que pagar los gastos de envío y se los vamos a enviar gratuitamente. Estén pendientes, por favor, y nos vemos hasta la próxima. Saludos, amigos.